Chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Sí, profe. mister. Sí, maestra. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, siempre me gusta pedir, a pedir un favor Buenas siempre a los noches. estudiantes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Quiero que pedir, por favor, que al menos por unos 5 segundos contaditos, prendan sus camaritas, por favor, para verlos cómo están de guapos el día de hoy. Sí, a ver, por favor. Excelente, muchas gracias. Cuenta tus 5 segundos. Te saludo y puedes apagar tu camarita. Buenas noches, Obed, ¿cómo estás? Carlita, ¿cómo estás? Buenas noches. Nilda, Lacey, Leandro, Lindsay. Lindsay también, ¿no? Miluska, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El resto también les invito a ver que emprendan por sus camaritas por lo menos unos segundos. Ahí está Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mayra, no te preocupes, no te preocupes. Ok. Gabriela, no te preocupes. Ok, ok, listo. Bueno, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy es una clase muy interesante. Como todas las clases, efectivamente, del curso de Historia del Perú. Pero esta es una clase en particular, bueno, la clase de la semana pasada que ustedes han tenido, hemos llevado, bueno, yo lo digo hemos, porque como siempre edito con varios alumnos, el curso de lo que es también historia, pero hemos llevado lo que es el tema de la periodificación. ¿Recuerdas o no recuerdas? ¿Sí? Que hablamos de lo que es la historia, qué es la historia, porque fue importante la historia, y luego hablamos de la periodificación, ¿te acuerdas? Es importante, chicos, que para el curso de historia del, bueno, del Perú, de historia universal, tengas tus apuntes a la mano, porque recuerda que la historia es una película, ¿sí? Es una serie, que si tú no entendiste o no tienes algunos acontecimientos que pasó en el primer episodio, olvídate, va a ser complicado que puedas entender el de ahora, ¿ya? Entonces te invito a que tengas tus apuntes. Yo siempre cargo mis libros de la academia, donde se puede visualizar acá, Historia Universal, Historia del Perú, ¿no? Entre otros libros. Cargo mis apuntes, porque siempre los estudiantes tienen algunas preguntas muy, muy interesantes y siempre es bueno apuntarlas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dar inicio el día de hoy al tema que nos corresponde. ¿Alguien sabe cómo se llama el tema del día de hoy? ¿Ha revisado su material de clase? Comunidad La primitiva, poblamiento americano. omnización. Ok. Ok. Poblamiento americano, ok. La hominización. ¿Qué más comentaron por ahí? Comunidad primitiva. Comunidad primitiva, muy bien. Poblamiento Ok. americano. Poblamiento americano, muy bien. ¿Qué más? Árbol filogéneticos. Ya, muy bien, también. Y efectivamente, usted dirá, al fin vamos a llevar lo que es historia. Bueno, en realidad lo hemos llevado desde la semana pasada, pero efectivamente ahora lo que vamos a hacer es empezar a profundizar un poco más, ¿no? Y siempre nos hemos preguntado, ¿no? Y hemos analizado de dónde proviene el ser humano, ¿cierto? ¿De dónde proviene el ser humano? ¿De dónde provienes tú? Ah, yo provengo de mi mamá. Obviamente, yo sé que provienes de tu mamá, pero nuestros antecesores, esos seres que empezaron a poblar, empezaron a instalarse aquí, tanto en América como en otro continente, ¿cómo se inició todo? A ver, alguien tuviera una idea, Ardipithecus. alguien, a ver, Norma. Los ardipithecus vendrían a ser los primeros, son los que nuestros ancestros, los más lejanos, el último es añadido ese. Sin embargo, antes se conocía hasta el Ectopithecus, si no me equivoco. Ok, muy bien, Norma, exacto. Pero tú sabes, o ustedes saben, esta especie primitiva, ¿cómo así apareció, o de dónde apareció, o de dónde descendió, o dónde fue su lugar de origen? Porque eso es En muy África importante también. suroccidental. Fue en África cuando África. comenzaron la necesidad del hambre, comenzaron a bajar desde sus copas y comenzaron a investigar y trataron de ser vivíperos. Claro, por supuesto. Exacto. Número uno, han dado dos respuestas, o mejor dicho, dos comentarios muy interesantes. África, ¿no? Su lugar de origen, ¿no? Y donde empezaron a descender.
¿De la copa de dónde o de qué? De la copa de un árbol, ¿no? Partimos, vamos a empezar a ordenar un poco las ideas. Efectivamente, cuando hablamos del tema de hominización, cuando hablamos del tema de evolución, nosotros tenemos que retroceder bastante el tiempo, no solamente desde el momento que tú naciste, desde el momento de que, uy, no existía todo lo que está a nuestro alrededor, ¿ya? Donde efectivamente los primitivos, estas especies, bueno, no le podemos llamar exactamente de monos, ¿ah? Donde efectivamente estos primitivos querían descubrir por la propia necesidad el nuevo mundo que estaba abajo. ¿Por qué, profesora? Porque recuerda que en un inicio estos primitivos, como ya lo mencionó su compañera, habitaban en las copas de los árboles y esas copas de los árboles eran la parte muy superior, ¿ok? Entonces, efectivamente, ¿y por qué, profesora, empezaron a descender? Si ellos vivían tranquilamente y feliz en una copa de árbol, ¿en qué momento, por qué, para qué bajaron? ¿Cuál fue su necesidad? La falta ¿Ok? de alimento. Mira, la falta de alimento. Exacto. La falta de alimento y hay algo más importante también. ¿Qué Eh, pasaba? ¿Qué pasó cuando se acabó el alimento, los frutos, las plantas de estos árboles en ese momento? ¿Qué hacían? se comían entre ellos. Exacto, se Canibalismo. convirtieron, exacto. Entonces, obviamente, estos al ver que se sentían en peligro debido a que el otro se comía al otro, se atacaban entre sí, ellos dijeron, no, yo no puedo estar acá. Obviamente, analizar otro punto muy importante, que este ser, ¿no? No tenía el pensamiento tan amplio como lo tienes tú. Este ser tenía un pensamiento muy limitado, que el tamaño de su cerebro era tan pequeño como el tamaño de un maní. Y tú dirás, ok, profesora, entonces, este primitivo tenía un cerebro pequeño y su limitación era muy corta en el pensamiento, sí. Y entonces, ¿cómo llegó a la conclusión de que tenía que descender? Porque quería sobrevivir, tenía que alimentarse. Es cierto que no todos van a descender. Y efectivamente, ¿no? Van a descender por la propia necesidad bueno, por su propia y única necesidad que tenía en ese momento, que era la alimentación y supervivencia. Por ejemplo, en nuestra actualidad, hoy en día, si tú tienes hambre, uy, lo primero que haces es ver si hay pan, abrir la heladera o buscar algo para comer y saciar tu necesidad, ¿cierto? Porque hoy lo tienes a la mano, ¿no? Pero en ese tiempo ellos no contaban con esas cosas. Entonces, partiendo de esta introducción, ¿ya? Vamos ahora sí a abordar, porque ya hemos hecho un pequeño calentamiento del tema, vamos a abordar el tema que nos corresponde el día de hoy. ¿Me confirmas, por favor, si logras ver mi pantalla compartida? Sí se puede ver. Sí, mi. Excelente, muy bien. Entonces, con esta introducción, vamos a dar inicio a la comunidad primitiva y el poblamiento americano. Comunidad primitiva. Primitivo, ¿viene de qué? Algo antiguo. ¿Cómo vivía este ser en la antigüedad? ¿Cómo este ser logró evolucionar, cambiar? ¿Sí? Ok, no te preocupes. Listo. Vamos a empezar la clase ya teniendo la introducción. ¿Ven? Ya está. Comunidad primitiva partiendo del mundo, no tanto de América. Luego vamos a llegar a América. ¿Qué observamos en esta imagen? A ver, puedes escribir también a través del chat, que es importante. Enfrentamiento entre humanos y animales. Hombres cazando. Ok, Mamut. enfrentamiento, hombres cazando, ¿qué más? Uso del fuego. Uso del fuego, que me colocan casamiento. Bueno, Uso imagino de que es por lanzas. cazar, ¿no? El Caza, hombre uso de contra la lanza, naturaleza. El hombre contra la naturaleza. exacto. El hombre versus naturaleza, ok, ya está muy bien. El hombre tratando de Efectivamente, conseguir un poco de comida para saciar su hambre. Un ok, grupo organizado. Un mamut lanudo. Busca la ok, muy bien. supervivencia de su especie.
supervivencia, ¿no? Acá en el chat me dicen hacer que el mamut retroceda y sea más fácil cazarlo mediante el fuego, ¿ok? Bandas en busca de su presa, muy bien, excelente. Por supuesto, dos cosas, y voy a rescatar de cada comentario que ustedes han hecho, de cada participación, cosas puntuales, ¿no? Necesidad de comer, ¿cierto? Uso del fuego, ¿no? Efectivamente puede ser estrategia también. ¿Por qué? Porque quieren hacer que retroceda para que éste caiga y, ¿no? Ahí caiga y muera, ¿no? Pero hay algo muy importante, ¿no? Que también dijeron, hombre versus naturaleza. Este animalito que observamos en la pantalla pertenece al conjunto de la llamada Mega. megafauna. Claro, megafauna, mega, grande, fauna, animales. Animales de gran tamaño en ese tiempo, por supuesto. ¿Y qué tenemos aquí? Ah, tenemos unos primitivos, ¿no? Que tienen mucha hambre. Y no solamente hambre, sino que también requieren de su pelaje para vestirse o protegerse de los climas, ¿no? Efectivamente. También, mira, de los colmillos de este animal llamado mamut, también puede ser útil para otra necesidad, ¿sí? Entonces, acá hay un enfrentamiento. Mira, podemos sacar muchas conclusiones en base a una sola imagen. Y eso está muy bien, porque ya tienes un conocimiento previo que amplía todo este tema. Entonces, partiendo de esto, ahora sí, vamos a trabajar lo que es comunidad primitiva en el mundo. Acá tenemos algo muy interesante, ¿no? Tenemos un pequeño árbol genealógico. Por un lado, tenemos los homos y por otro lado, bueno, los homos en evolución y por otro lado tenemos, ¿no? Los monos, ¿sí? Vamos primero a ampliar un poco esto. ¿Qué tenemos acá? Acá dice la hominización. ¿Nosotros seremos parte de una hominización? ¿Te has preguntado? Sí, seguimos evolucionando. Exacto. Es más, tú estás evolucionando. No quiere decir que seas un Pokémon, ¿no? No, para nada. Sino que quiero decir, desde el momento que tú naciste, desde el momento que saliste de la barriguita de mamá, eras un bebito, ¿no? Eras un bebito lindo y precioso, claro, lo sigues siendo. Pero ¿a qué voy? Que eras pequeñito. Eras un ser que no desarrollabas un lenguaje, ¿no? Un lenguaje coloquial, no, todavía no. Eras un bebé que todavía ni siquiera recién conocía, miraba a su entorno. Era un bebé, eras un bebito que todavía no podías caminar. ¿Y qué es más? Desde el momento que tú nacías todavía mirabas borroso, porque con el tiempo recién la visión se va a ir aclarando. Eras un bebito que tu pensamiento, tu única necesidad de bebé era alimentarte de la leche. Suficiente, no te importaba nada más. Y tener a tu mamá al costado. ¿Sí? Entonces, tú estás siendo parte de la hominización porque estás teniendo una evolución, un cambio biológico, físico y psíquico. ¿Por qué? De tamaño, de pensamiento y de desarrollo. Sí, porque ahora tu necesidad no es la misma necesidad desde cuando tenías 3, 4, 5 años o 10 años. Tu necesidad ahorita es ingresar a la universidad. ¿Sí? Y tú estás buscando todas las herramientas habidas y por haber para lograr ese éxito. Porque hoy en día ya tienes un gran cerebro desarrollado. Porque hoy en día efectivamente, ¿no? ¿Qué tenemos adicional a ello? Tienes que una necesidad mayor de ser un profesional. Pero ¿qué tengo acá? Que tengo un primate. Y por el otro lado tenía Homo. Este primate actual tiene, mira, ¿qué observamos? Que es bípedo, ¿sí? También como el ser humano, pero tiene una gran cantidad de vellosidad. Y hay algo que le falta, hay algo que hay que este no tiene, que tiene este, que está acá, que es la falta de pigmentación en la piel. Porque efectivamente los monos actuales, los primates actuales, su piel es más oscura. ¿Sí? Mira este que está acá. Mira este y mira este. Y no solamente vamos a hablar un poco de lo que es la parte física, sino que también, mira,
la forma de la cabeza que tiene este primate y este primate. ¿Te das cuenta? Probablemente su cerebro sea un poco más pequeño. Mira la forma. Y mira, la forma de la boca, la mandíbula, ¿no? Tal vez la forma, en algunos casos, la forma erguida. Ojo, hay especies que no llegaron a evolucionar. Profe, ¿y nosotros sí? Claro. Recuerda la copa del árbol, recuerda esos animales, esos primates, esos, bueno, vamos a decir primates que descendieron por la propia necesidad. ¿Qué pasó con el resto? Se quedó ahí, no quiso evolucionar más. En cambio, el primate que descendió bajó por la propia necesidad de quererse alimentar. Y este primate que bajó era cuadrúpedo. Bueno, en realidad en ese tiempo todos eran cuadrúpedos. Como cuadrúpedos que caminaban con 4 extremidades. ¿Sí? Y cuando empezaron a descender, la propia necesidad hizo que estos primates de forma cuadrúpeda de caminar cambiaran a una forma bípeda. ¿Y por qué cambiaron de cuadrúpedo a bípedo, Miss? Porque efectivamente, ¿qué pasó? Se sentían atacados, tal vez corrían un poco menos de de cuatro patas que de dos, porque cuando empezaron a caminar dos era más rápido. Pero, profe, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Cuál fue el momento exacto de que este primate deja la forma cuadrúpeda? Ah, bueno, si quieres un mayor detalle te lo comento. Fue el mismo y parecido caso que el de la jirafa. La jirafa tiene el cuello pequeño. Bueno, tenía, perdóname, el cuello pequeño. Cuando este se alimentó de todas las plantas que estaban a su alrededor y a su alcance, dijeron, uy, ahora ya no alcanzo a agarrar las plantas que están en la parte superior. ¿Y qué pasó? En el caso de las jirafas, empezaron a estirar el cuello para poder alcanzar los frutos que se encontraban un poco más alto, ¿no? Y esto generó de que el cuello se estirara más y más y más. Pero en cambio la otra especie de jirafas que no tenía la intención o no probaban estirar su cuello, se morían de hambre. ¿Sí? Eso era lo que pasaba. Lo mismo casi pasó con este primate. Este primate que caminaba de forma cuadrúpeda comió todo lo que estaba a su alcance. Pero cuando se acabó, entonces dijo, uy, ¿y ahora de qué me alimento? El fruto está más alto. Y no puedo trepar. Entonces tuvo que ver la necesidad de cambiar de esa forma cuadrúpeda, porque el tamaño no es el mismo, estar doblado en 4 extremidades a estar de 2. Poco a poco, mira, así como cuando tú ves a un bebé que está gateando previamente y luego intenta pararse, tiene un tamaño diferente, ¿sí o no? Y tú te has dado cuenta que este bebé que está en el proceso de gatear a caminar se demora un poco. No es que el bebé dijo, oh, hoy día me toca pararme, ¿no? No dice así. Poco a poco empieza a agarrarse de las paredes y primero se para. Prueba la estabilidad en sus 2 extremidades. Observa, ve que su visión es más amplia, ¿no? Y empieza a dar sus primeros pasos sujetándose de las paredes. Luego de esto, ya empieza a descubrir otro nuevo mundo con las 2 extremidades. Es así. Pero recuerda que en el primer proceso que va a ser que te estoy hablando del Australopithecus, que mira, homínido bípedo. ¿Por qué? Porque va a dejar la forma cuadrúpeda a ser de forma bípeda, de 2 extremidades. Va en primero a buscar ver a su alrededor. Dice, no uso herramientas. ¿Por qué? Porque como recién está dando este paso a pasar a la forma bípeda, todavía no tenía esa necesidad o todavía no descubría o en su cabecita todavía no estaba el uso de las herramientas. Es más, ni por acá se le cruzaba. ¿Qué utilizaba para cazar a sus presas? Sus patitas. Corría, ¿no? Y estos Australopithecus se le considera que eran carroñeros, porque efectivamente encontraban una especie ya muerta, carne, y se la comía. Cruda, obviamente, ¿no? Era así. Entonces, primero va a aparecer el Australopithecus como primer homínido bípedo, que no va a usar herramientas, pero con el tiempo, después de ya adaptarse a esta forma, va a ser un Homo habilis, ¿sí? Ok, ¿por qué un Homo habilis? ¿Por qué se le llama Homo habilis a esta especie?
¿Alguien Porque sabe? eran las Es, primeras es como herramientas alguien habiloso que que vendría crearon. a usar las herramientas como la piedra. Ok. Habilidad, ¿cierto? Homo habilis viene habilidad. Habilidad para el uso de las herramientas. ¿Sí? A ver, voy a ver si el chat. También pueden escribir en el chat. Muy bien. A ver, María. Muy bien, levantó la manito. ¿El Homo habilis desarrolló su pulgar? No sé, es una duda. Exacto. Así es. Muy bien, María. Un buen aporte. Y también se le va a llamar Homo habilis, valga la redundancia. ¿Por qué? Por la habilidad que va a adquirir este con el tiempo. ¿Sí? Y mira, observa, siempre es importante que cuando tú tengas una imagen ahí, sácale el jugo a la imagen. Vas a comparar que esta parte física del Australopithecus y la forma física del Homo habilis está empezando a cambiar. Mira la forma un poco erguida que tiene este Australopithecus, ¿no? Como que los hombros un poco así metidos, jorobado, pero el Homo habilis ya está empezando, ¿qué? A tener una forma recta un poco de su espalda. Mira un poco la postura también, ¿no? La parte del cuello de este Australopithecus, mira, es recto. Mira tu cabecita, tócate tu cabecita en la parte de atrás. Tú tienes un pequeño huequito donde acá se aloja tu cerebro. Y este, mira, ya está empezando a tener ya la parte del espacio de su cerebro. ¿Por qué, profe? ¿Por qué va empezando? Porque está adquiriendo nuevas habilidades. Es por eso, ¿ok? Entonces, mira, y va a empezar yendo a desarrollarse. Mira, del Homo habilis vamos a encontrar a quién? Al Homo, ¿a quién? Al Homo Neandertal. erectus. Erecto. Ah, erectus. El erectus y el neandertal, sí, pero tenemos primero el erectus. Porque miren, acá tenemos, mira la forma de la cabeza de este Homo erectus, ¿ya? Ahora, va a ser muy parecida al Homo de neandertal. Claro, aquí entre estos dos, tanto el Homo neandertal como el Homo erectus, ya la vellosidad del cuerpo ha caído, ¿ves? Su cerebro está más desarrollado. Exacto, y ya, mira, y no te preocupes, ahorita vamos a empezar a detallar todas las habilidades habidas y por haber de cada uno de estos homos. Solo lo estamos mencionando, ¿ya? El Homo neandertal también va a adquirir conocimientos, tanto como el Homo erectus, donde ya justo me lo mencionaron por el chat, va a empezar a domesticar el fuego, ¿no? Domesticar, ojo, ¿ya? Y obviamente, luego de todo este cambio y proceso, tenemos al Homo sapiens. El Homo sapiens sapiens, ¿qué es el Homo? El Homo ¿Actual? actual. Actual. Exacto. Nosotros. Ojo, profe, ¿podemos decir que este Homo sapiens sapiens es la última evolución del hombre? Bueno, en realidad es la evolución actual que estamos, ¿no? Ahora, mira, si nos ponemos a analizar con el tema de la inteligencia artificial y todo lo demás, bueno, va a generar un debate ahí, ¿no? A ver, Camila, levántase la manito. Profesora, disculpe, entonces, ¿por qué en los colegios a nosotros se nos enseña con Homo sapiens sapiens como la evolución actual? Claro, el Homo sapiens, conocido como el Homo sapiens sapiens, también es válido el mismo, Y el ¿ya? Homo de Cromañón. El cromañón, muy buena pregunta, ¿no? Cuando hablamos del tema del cromañón, ¿en dónde creen ustedes que esté el hombre de cromañón? ¿Ya? Ese es el mismo. Cuando hablamos del, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de las etapas, ¿no? Esa es la parte del mesolítico, que es conocido un poco del Homo sapiens sapiens, conocido como el Homo de cromañón, ¿sí? Es lo mismo. A ver, en el chat me dice, parece que nuestra evolución es una involución. Ok, claro. Ahorita vamos a detallar del tema de las divisiones, ¿no? De lo que es el Pleistoceno, Mesolítico y el Neolítico, ¿sí? No te preocupes, acá estamos mencionando algunos puntos, nada más. ¿Ya? Bueno, entonces, si sacamos una definición de la hominización, es el proceso de cambios biológicos, físicos, psíquicos que permiten el surgimiento del hombre moderno a partir de un antecesor común de los demás primates, ¿no? Mira, acá está. Esto es un ejemplo de la hominización, de los cambios que ha tenido el primate, por llamarlo de esta manera, ¿ok?
No podemos decir monos, ojo, por si acaso, porque si no ya entramos en otro debate un poco diferente. Pero según la ciencia también nos indica, ¿no? Y solamente algo puntual nada más, que el ser humano con el mono tienen el 70% de similitud en el ADN. Lo que hace diferencia es la forma del pensamiento y un poco la parte física. ¿Ok? Bueno, entonces no te preocupes que vamos a detallarlo en un momento. Dime, María. Con respecto a la anterior diapositiva, no solo compartimos, o sea, un origen común con los monos, sino con los lémures que habitan en Madagascar, que son diferentes a los monos. Claro que sí, Eso exacto, explicaría ¿no? la duda que tienen muchos compañeros con respecto a eso. Claro, es correcto, muy bien, muchas gracias por tu aporte. Sí, y no solamente eso, porque también el lenguaje también, ¿no? El lenguaje. Y ahora vamos a empezar a profundizar un poco, ¿no? Y justo por eso mismo tengo aquí este mapa. Y aquí vamos a empezar un poquito a ver, vamos a retroceder un poquito de la pinzada del inicio. La ubicación principal de los restos homínidos. Voy a partir del primer comentario que mencionaron, ¿no? Los textos primitivos nacieron en África. Sí, África conocido como cuna de la humanidad, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué va a ser cuna de la humanidad? Porque ahí científicamente muchos antropólogos, geólogos, también mencionaron que se encontraron restos antiguos, ¿no? Y efectivamente fueron evidenciados. Y gracias al carbono 14, ¿no? Pudimos comprobar los años de antigüedad. Bueno, si nosotros vamos a empezar un poco a detallar, que también lo vamos a ver, vamos a encontrar muchos arqueólogos que sacan diferentes teorías del surgimiento y el origen de la población americana. Tenemos a Alex Cardicla, tenemos a Florentino Mellino, a Paul River, Méndez Correa, ¿cierto? No te preocupes que lo vamos a ver en un momento. Ahora, partiendo desde que África es cuna de la humanidad, ¿qué tenemos acá? Tenemos que se menciona que en África, en la parte baja de África, tenemos al Australopithecus. Tenemos acá a esta especie, ¿no? Que va a empezar a surgir, pero esta especie, debido a la glaciación, sí, profe, justo esto quería comentar, ¿por qué ese mapa está todo de blanco? Porque recuerda que en un inicio se está dando el periodo de ¿qué? El Pleistoceno. En este tiempo del Australopithecus estamos hablando del Pleistoceno, ¿dónde qué? ¿Qué significa el Pleistoceno? ¿Alguien sabe? La era de hielo estaba congelado. Claro, la era de hielo, todo estaba congelado, todo estaba, ¿no? Hielo, hielo, hielo prácticamente, ¿no? Efectivamente. Y hay películas en base a este acontecimiento, Miss ¿no? dice, falla geológica del Rift, dicen. ¿No se puede decir que Claro, la así es. megafauna también desaparece por la era de hielo? Exacto. Bueno, según teorías, el tema de la extinción de la megafauna se van a deber a dos acontecimientos, ¿no? Número uno, se da el tema de lo que es bueno, la era de hielo, el Pleistoceno, pero también la otra parte es por causa ¿de qué? Del propio hombre que empieza a cazarlos, hace una caza excesiva, ¿sí? Y efectivamente, pues, empieza a cazar, a cazar, a cazar, a cazar, y se queda sin nada. Eso es otro punto también, ¿sí? Otros porque también no se adaptan al nuevo clima que va a llegar. Y eso lo vamos a abordar en un momento. Sí, hay un montón de temas que abordar en este tema, en esta partecita. Bueno, entonces tenemos acá al Australopithecus, ¿no? Este Australopithecus que efectivamente se va a ubicar en la parte inferior de África, ¿no? ¿Y qué más tenemos? ¿Otro homínido más? Sí, tenemos acá al Homo habilis. Se dice que también el Homo habilis se va a alojar en esta parte de África, donde efectivamente va a adquirir nuevas habilidades. Profesora, ¿cómo que nuevas habilidades? Efectivamente, habilis empieza ¿qué? En el Australopithecus tenemos el tema de ¿qué? Del descubrimiento de la piedra. Tenemos el tema de darle forma a la piedra, ¿no? Entonces, pero efectivamente va a pasar un proceso de cuando la piedra deja de ser piedra, una simple piedra, para convertirse en una herramienta principal de este ser. Y ya con el Homo habilis, ya el Homo habilis pues le da una forma diferente, le da por ejemplo, la piedra le va a servir para cazar,
La piedra le iba a servir para arrancar las pieles de los animales y servirse como vestimenta, para construir sus aldeas, ¿no? Entonces, por eso se le va a llamar Homo habilis. Ahora, ¿qué va a pasar, profesor? Usted me habló del Pleistoceno, que estamos en la era del hielo, de las glaciaciones, y donde también voy a encontrar a la megafauna, los animales de gran tamaño. Y estos van a empezar a migrar, porque no todos van a estar acostumbrados al hielo. ¿Por qué? Porque al ver la glaciación, se congela la parte de ¿qué? Vegetal, las plantas, y muchos animales van a ser herbívoros. ¿No? Entonces, al no tener alimento, ellos van en búsqueda de un alimento, de otros climas. Ojo, ellos van a ir caminando, caminando o en un rumbo diferente. No es que ellos digan, hoy, bueno, es la hora de llegar a tal lugar. No, porque no tenían un mapa. Ellos simplemente seguían en búsqueda, ¿no? De sus climas, porque se dice que esos tenían un sentido para buscar el tema del calor, ¿no? Y efectivamente varios animales de la megafauna van a salir de África. Y este primitivo, este Homo, este Australopithecus, empieza a observar el comportamiento de estos animales de la megafauna y dice, ¿y estos animales a dónde se van? ¿A dónde se va mi comida? Y efectivamente ellos también siguen a los animales de la megafauna. Claro, siguen por el tema de búsqueda de sus alimentos y también porque efectivamente ven que viene la época del frío y tal vez probablemente no estaban tan preparados para ello, ¿no? ¿Y qué tenemos acá? Que efectivamente salen de África y empiezan a poblar Asia. Y aquí vamos a encontrar al Homo erectus, ¿sí? No solamente el Homo erectus, también en Europa vamos a encontrar al Homo de neanderthalensis. Y así sucesivamente, mira, ¿de dónde empezó? ¿Dónde empieza? ¿Dónde camina? Cruza, empieza a poblar Asia. Pero hay una cosa, todavía no dice que llega a América. Entonces, durante todo este tiempo que este Homo empieza a caminar, a poblar estas rutas, ¿no? Pasa un tiempo determinado de una evolución. Se dicen que efectivamente tanto el Homo neanderthalensis como el Homo erectus empiezan a habitarlo, ¿no? Y empiezan a desarrollar sus propias herramientas, empiezan a dejar algunas pinturas rupestres, ¿ya? Algunas evidencias de su existencia, ¿no? Entonces, después de estos cuatro, ¿qué más tenemos? Ah, el Homo sapiens sapiens también se va a desarrollar acá. Pero no solamente esto, sino que este Homo sapiens sapiens no va a llegar a América. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo crees tú que puede haberse demorado, ¿no? Este Homo sapiens sapiens para llegar a América? ¿5 años? ¿6 años? Miles ¿7 años? de años. Miles, ¿no? Décadas, probablemente. Ahora, mira, mientras que este Homo sapiens llega a América a poblarlo, estos que tú ves aquí, estos ya están teniendo nuevos conocimientos, ya están domesticando el fuego, la piedra, ¿no? Y cuando llegan acá, por eso que América tiene un pequeño retraso en la evolución, ¿sí? Por eso que después, más adelante, mira, voy a hacer un paréntesis, por eso que después, donde está acá, España y tanto Portugal, tienen prácticamente va a ser más desarrollado que Perú al momento que llegan los españoles al Perú. Cuando llegan los españoles al Perú, nosotros éramos, bueno, vamos a llamarlo que éramos antiguos, por decirlo de esta manera, porque mientras que nosotros los incas teníamos ondas y unas pequeñas lanzas para defendernos, ellos que tenían armamento, tenían caballo y etcétera de cosas, ¿no? Mira la diferencia de evolución que teníamos nosotros con la diferencia de evolución de los españoles. Cuéntame, María. Los españoles tenían desarrollo tecnológico y también se cuenta que en América muchas culturas tenían desarrollo social a comparación de Europa. Claro, pero si ponemos en una balanza un desarrollo tecnológico con un desarrollo social, la tecnología en realidad hoy en día es la madre de todo, ¿sí? Mientras que nosotros en inicial nos enseñan las vocales, o el 1, 2, 3, 4, los números o los colores, tanto en Japón o en China, los niños de inicial ya están armando una tablet,
Mira el desarrollo tecnológico y conocimientos intelectuales que hay, ¿no? De diferencia, ¿no? Bueno, ya es un tema que también vamos a abordarlo más adelante, pero veamos la evolución. Entonces, entonces, ahora vamos a abordar un poco de qué cada uno también de estas especies van a evolucionar y cambiar. Ahora, hay una pregunta, ¿qué es una comunidad primitiva? ¿Qué es una comunidad primitiva? Habíamos hablado en un inicio que es algo antiguo, ¿cierto? Es algo muy antiguo. Es prácticamente, es una vivencia antigua de un tiempo muy pasado. Pero también te dicen que es la etapa inicial de la humanidad, porque donde el hombre empieza a buscar su necesidad, donde el hombre empieza a ver, uy, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora cómo voy a vivir? Uy, ¿y ahora viene el frío? ¿No? Uy, ahora tengo que protegerme. Donde en esta comunidad primitiva, tanto estos seres como los animales tenían que sobrevivir, ¿no? ¿Y qué más? La lucha del hombre contra la naturaleza, claro. El hombre tenía que cazar estos animales para su supervivencia y ese animal tenía que alejarse de los hombres, ¿no? Pero obviamente que había un grupo también de animales, como no es que un animal andaba solo, ¿no? Enfrentarse a estos humanos. Ahora, como puedes ver aquí, tenemos uno, dos, tres hombres. ¿Tú crees que en un inicio estos primates o estos homos para cazar este animal de la megafauna, este mamut que pesa toneladas, solamente fueron los tres o han tenido que analizar y experimentar que tal vez con uno no era suficiente? O simplemente, oye, vamos los tres a cazar. Así de la nada fue. Tuvieron que ¿Cómo analizar. crees tú? Claro, tenían que ver estrategias, ¿no? Efectivamente, y ellos se dieron cuenta, mira, si yo me voy a enfrentar a un mamut, yo no me puedo enfrentar simplemente con mis manos o simplemente con mis piernas, no. Tengo que ver las herramientas. Para eso ya también habían tratado de domesticar o hacer una utilidad más con la piedra. Porque si tú puedes observar aquí en la mano de estos homos, en la punta tiene una piedra muy filuda en forma de flecha. Y esos han tenido que ver y han tenido que desarrollar su cerebro para ver cómo pueden cazarlo, ¿no? Y no solamente dijo, uy, con uno voy a cazar, no. Han tenido que formar famosas bandas, unas bandas que integraban se dice, no hay una cantidad exacta, entre 17 a 28 individuos. Ese se considera una banda. Una banda va a estar conformado de 17 a 28 individuos, ya clanes de familia. Ahora, si estos llegan a cazar a este mamut, ¿solamente será para estos tres? No, serán para la familia de cada uno de ellos, de todos los que lo casen, ¿no? Entonces, ahí hay el enfrentamiento. Se practica el trabajo colectivo empleado con el uso de la piedra, claro, porque como ya le di una forma, porque yo ya le di un sentido a esta piedra, una utilidad, ok, la voy a utilizar para cazar, ¿no? Y bueno, mira, te dejo como curiosidad y como tema de investigación, ¿en qué momento ellos se dieron cuenta que la piedra era un instrumento muy útil para esto? ¿Ya? Te lo dejo para que investigues, porque así como el fuego también lo domesticaron, hay videos de cómo efectivamente estos descubrieron el fuego. ¿Ya? Entonces te dejo para que investigues un poquito así como para que te diviertas. Cómo así ellos empezaron a darle una utilidad, cómo se dieron cuenta que la piedra iba a ser una herramienta importante para ellos. ¿Ok? Te lo dejo ahí para que investigues en tu tiempo libre. Bueno, economía depredadora, no hay clase social. Acá no hay de que tú eres acá el que tiene mayor poder, menor poder, no. Todos por iguales, para que efectivamente, ¿no? Esta presa se distribuya a cada uno de los que han cazado. Ahora, ¿qué más tenemos? Mira, y justo aquí es lo que quería llegar. Las etapas de la comunidad primitiva. Y esto lo voy a repetir varias ocasiones porque esto es muy fundamental, este punto es muy importante para poder entender todo lo que hemos visto en el tema anterior. Las etapas de la comunidad primitiva, conocido como la Edad de Piedra. ¿Te acuerdas que la semana pasada
cuando hablamos de los periodos de la historia, hablamos de la edad de piedra, la edad antigua, la edad media, moderna, exacto. Ahora mira, estamos en la edad de piedra, la edad primitiva, donde se dice que la edad de piedra se va a dividir en 3 etapas. Mira, la edad de piedra, estoy hablando, ¿ya? Conocido como la edad, bueno, lo que es la etapa lítica, ¿sí? Tenemos en 3 divisiones, el paleolítico, mesolítico y el neolítico. Pero, ojo, pero dentro del paleolítico voy a encontrar 3 divisiones más. Ojo, dentro del paleolítico voy a encontrar 3 divisiones más. Ahora, mira, ¿te das cuenta que todo termina en lítico, lítico, lítico? O A piedra. ver, ¿qué es lítico? ¿Piedra? Lítico, en primer lugar. Piedra. Piedra, Piedra. piedra, piedra, piedra. ¿Y qué es paleo? Piedra tallada, Antiguo, pero algo así. antiguo. Ok, ya. Aún me dicen piedra tallada, piedra antigua. Ok, mira, y es importante que tú sepas, si puedes, anótalo para que no te olvides. Paleo significa antigua. Entonces, antigua, piedra. ¿Ok? Antigua, piedra. No te olvides en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿y qué tenemos acá? Mesolítico. ¿Qué será mesolítico? ¿Piedra media? Piedra media. Exacto. ¿Y neolítico? Piedra Neo, nueva. Piedra nueva. Nueva. nuevo, neo es nueva y lítico es piedra. Nueva piedra o piedra nueva, ¿no? Entonces, vamos a abordar un poco de lo que es el paleolítico. Primero observamos la imagen, como te dije, es importante analizar esta imagen para que poder llegar a la conclusión. Ok, en el paleolítico, la NIS me dijo que se va a dividir en 3. Sí, en el inferior, en el medio y en el superior. ¿Ok? Ahora, en este caso del Profesora, paleolítico, dime. en el inferior se encuentra o era la era de los Homo habilis y los Homo erectus, ¿no, profesora? Correcto, así es, amigo. Ahora vamos a llegar justo a ese punto. Muy bien, buen aporte. ¿Sí? Entonces, en el paleolítico, como ya estábamos justo mencionando, tenemos al inferior, medio y en el superior. Y como acaba de decir nuestro compañero, en el inferior vamos a encontrar a 2 especies. La especie del Homo habilis y el Homo erectus, ¿ya? Pero vamos a seguir analizando un poco más acá en el paleolítico. Como te dije, siempre anótalo. Paleolítico tenemos 3, inferior, medio y superior. ¿Y qué tenemos acá? Primero, en el paleolítico, como te lo dije en un inicio, para cazar un mamut se van a organizar en bandas, ¿sí? Bandas, ¿qué es la banda? Va a ser conformado entre 17 a 28 integrantes, ¿no? O individuos para poder cazar. ¿Por qué? Porque arman estrategias, porque se dan cuenta que un solo individuo no es suficiente para cazar un animal de la megafauna, no esos animales grandes. Y si tú te has puesto a pensar qué animales de la megafauna encontramos, tenemos al mamut, a la paleollama, al diente de sable, ¿no? Tenemos al megaterio. Y si te das cuenta, megaterio, mega grande, terio, un animal. Es como casi la fusión de un oso perezoso, pero aproximadamente de 5 a 6 metros. Se dice que tenía casi el mismo tamaño que un mamut, ¿sí? Y efectivamente, pues, estos animales eran ricos para ellos, en el sentido de la parte de la carne, en el sentido de la parte del pelaje, ¿no? Del cuero también. Bueno, entonces, introducción del paleolítico, van a ser ellos, o sea, para cazar un animal de la megafauna, se van a conformar en bandas. Segundo punto, van a ser nómades. Los que habitan en el paleolítico van a ser nómades. ¿Y qué es un nómade? ¿Qué Que es? no se quede en un solo lugar, sino va Exacto. viajando. Va de un lugar a otro, no se queda en un solo lugar, va en búsqueda de más alimentos, ¿sí? No tiene un hábitat. Profesor, entonces si no se queda en un solo lugar, ¿cómo eran sus viviendas? Las viviendas de estos primates en ese tiempo, estos ¿Cuevas? individuos, claro, la gran mayoría van a buscar lugares. Eran prácticamente con el mismo cuero, con el mismo pelaje de estos animales, ellos van a conformar sus pequeñas aldeas. ¿Ya? Y eran como decir, viviendas mobiliarias, porque ellos lo podían
colocar y lo podían desarmar y se lo llevaban. Como ¿Ya? tiendas de Entonces, campaña, de campamento. exacto, exacto, como las tienditas de campamento, ¿no? Esas carpas que hoy en día tenemos, ¿cierto? Así, muy bien. Entonces, por otra parte, ¿qué tenemos? También tenemos que la parte de la economía del paleolítico, estoy hablando del paleolítico en general, ¿ah? Todavía no me he profundizado, va a ser de subsistencia y parasitaria. ¿Por qué? ¿Por qué de subsistencia? ¿Por qué crees tú? Por los animales que se Porque cazaban día a día. Claro, por los animales, tienen que sobrevivir, ¿no? Tienen que subir, y parasitarias porque tenían que comer todo tipo de insectos para que en cierta manera, pues, puedan tener algo, ¿no? Ahora, mira, esto es en general del paleolítico, general. Ahora, vamos a profundizar, creo que acá tenemos acá un poquito, justo acá está, ¿no? Acá lo tenemos también. Como te decía, vamos a hablar también del paleolítico inferior. Mira, vamos a profundizar también esto, ¿no? Que ya lo habíamos hablado. Se desarrolla en el Pleistoceno. ¿Qué lo habíamos mencionado? Tenemos que el Pleistoceno es la era de hielo y el tema de las glaciaciones, donde todo era hielo, frío, ¿no? El hombre es cazador, ¿no? Cazaba pescados, era recolector también y era depredador. Mira acá está, mira, ¿ves? Acá observas la economía subsistencial que tenía en ese tiempo, ¿no? Y en cierta manera ya era bípedo, ya no era cuadrúpedo. ¿Te das cuenta? Utilizaban las lanzas. Mira, esta especie está tratando de lanzar un tronco, una rama, ¿no? Y de esa manera están, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, ya este tigre cazó al venado y como estos observaron que ya mataron, también van a ser conocidos como carroñeros, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte de la economía. Y bueno, el Pleistoceno, la era de hielo, donde habitaban los animales, la megafauna, ¿no? Nomadismo, porque habíamos mencionado, porque iban de un lugar a otro, nómades. Y socialmente se organizaban en bandas, también lo habíamos hablado. ¿Perfecto? Entonces, la etapa del paleolítico, como te mencioné, son tres: inferior, medio y superior. Y como ya su compañero lo habló, que encontramos en el inferior, ahorita profundizamos. Pero acá hay algo importante, mira, ven. Mira la forma que tiene esta piedra. Es una forma tallada. Es una forma de una piedra que le sirve para lo que es, como te mencioné, para las lanzas, para arrancar la piel de los animales, es cuerito que les va a servir. Y mira, acá también vamos a encontrar que ya empieza a darle una utilidad a este fuego. Y por otra parte, ¿qué es esto? A ver, tú lo sabes. arte rupestre. Pintura rupestre. La famosa arte rupestre, ¿no? Que efectivamente en la actualidad también encontramos en las cuevas. Y a ver, solamente para hacer un pequeño sondeo, ¿qué es o por qué se dio el arte rupestre? ¿O qué es un arte rupestre? Puede ser que Con creencias míticas religiosas. las personas Como un dibujaban tipo de eso para diario. hacer su casa para que casen a animales. También tenían la creencia Ya, de al hacer eso y como que poner figuras de que estaban cazando al animal, su cacería iba a ser más eficaz. ok. Voy a rescatar los comentarios. Estrategia, parte religiosa, cultos también, ¿no? Y eso lo vamos a profundizar, el arte rupestre, ¿no? Porque también, ¿sabes qué? Hay que analizar un poco. A ver, acá hay otro comentario, me dice, también se desarrolló la horticultura. Claro, fíjense, ahí llegamos, ahí llegamos, ahí llegamos. También me dice, una forma de rito, por supuesto. Vamos a profundizar, no te preocupes, cada uno de estos puntos. Pero solamente para comentarte esto. ¿Te acuerdas que hablamos del tema de la cacería de los mamuts? ¿Ya? Y que efectivamente también, no solamente les funcionaba esa estrategia, sino que también ellos veían la forma de hacer huecos en la parte de la tierra y hacer de que este mamut o ese animal caiga en este lugar y sea una forma más fácil de matarlo. Entonces, esas estrategias también para que en cierta manera la generación que ellos vengan también lo practiquen, lo plasmaban en las famosas pinturas rupestres, sus estrategias de caza también lo plasmaban ahí, ¿no? Como también, ya lo mencionaron, como era algo de forma ritual, religiosa que ellos trabajaban.
¿sí? Bueno, vamos a entrar un poco al Paleolítico inferior. Como ya lo mencionaron, ¿sí? Tenemos dos especies aquí del Paleolítico inferior, ¿ya? ¿Quién tengo acá? Voy a encontrar al Homo habilis y al Homo erectus. Mira, justo hay varios comentarios, acá vamos a encontrar imágenes de los comentarios de sus compañeros que me han mencionado hace un momento. Dentro del Paleolítico inferior, primero vamos a entrar con el Homo habilis. Como te lo dije hace un momento, Homo habilis viene del Homo hábil, de esta especie que va a empezar a descubrir, va a empezar a crear, va a empezar a desarrollar el cerebro. Y por otra parte, ¿en dónde se van a formar? Aquí se surgen en África, cuna de la humanidad, no te olvides, porque también han venido preguntas muy recurrentes en examen de admisión y parecen sencillas, que te preguntan, ¿qué continente o qué lugar es conocido como cuna de la humanidad, ¿no? África, ¿no? O viceversa. Ya no te olvides. Entonces, el Homo habilis va a surgir en África. Lugar exacto, ¿en Kenia, en Tanzania? ¿Sí? ¿Hace cuántos años? Mira, en realidad los años se puede decir hace 2 millones aproximadamente. No se puede decir un año exacto, ¿sí? No se puede determinar un año exacto. Se puede aproximar, sí. Ahora, primera especie humana. Mira, y efectivamente una compañera me mencionó sobre el pulgar y dedos oposibles, ¿ves? Acá, oponibles, perdón. ¿No te acuerdas? Este dedito que está acá, en realidad va a ser muy útil para que estos puedan, en cierta manera, ver el tema de la casa. ¿Por qué? Por la forma de cómo van a sujetar sus herramientas, ¿sí? Le va a dar una utilidad. Es más para sujetar la piedra, para sujetar los troncos. Sí, este dedo, y en la actualidad también alguno dirá, pero ¿para qué me sirve este dedo? En realidad para muchas cosas, ¿no? Si nos ponemos a analizar, bueno, si alguien va a postular para psicología también aquí, va a empezar a analizar la función de los dedos y efectivamente también las estimulaciones que podemos trabajar con las yemas de los dedos. Eso ya se los dejo para la carrera de psicología, ¿no? Pero en este caso tenemos acá que este dedo va a ser principal y fundamental para el desarrollo de todo lo que este homo va a querer realizar. Ahora, también me dicen que es carroñero. Bueno, sí, porque obviamente va a aprovechar de los animales que ya van a estar cazados, ¿no? Para comerse las carnes, ¿no? Porque todavía no está perfecto, todavía no trabaja con el fuego, ¿sí? Primero en fabricar las herramientas de piedra, efectivamente, ¿a través de qué? Del tallado de la piedra. Porque efectivamente va a encontrar un objeto que no tiene forma, pero va a descubrir que este objeto que no tiene forma va a ser un objeto poderoso. ¿Por qué? Porque a través del lanzamiento de este objeto que le cae a otro individuo y lo daña, este descubre que este objeto es fuerte, ¿no? Yo te dije que lo investigues, pero ya algo pequeño te lo cuento. Esta especie, cuando empieza a encontrar esta piedra, observa que era un objeto pesado, era un objeto que tal vez no encuentra una utilidad, y de repente pues lo lanza sin ninguna intención, y justo le cae a otra especie que estaba delante. Es el darse cuenta de la fuerza que aplicó al lanzar la piedra, le cae en la cabeza del otro, y el otro efectivamente voltea, grita, porque recuerda que en este caso, ya en el inferior, ellos van a utilizar un lenguaje onomatopeyo, A, E y U, ¿sí? Entonces, ellos generan un grito, genera un grito, se toca la cabeza que le cayó la piedra y observa, pues, un líquido que le sale de la cabeza. Pero efectivamente, al margen de eso, ¿no? Siente dolor. Y el otro individuo que empezó a lanzar esto, analizó un poquito, dijo, ¿qué está pasando acá? Y fue corriendo no para ayudar al individuo que lo había dañado, sino a la piedra. Y vio que esta piedra era una herramienta fuerte. Y dijo, esta piedra, si yo la lanzo, me va a servir para ahuyentar a los animales. Y de esta manera, dijo, no, esta piedra no tiene forma. Empezó a darle forma, la empieza a tallar. Ahora, dato curioso, la piedra se va a demorar 300 años en su evolución. ¿Por qué? Porque recuerda que no hay las herramientas de hoy en día. Si yo te digo, chicos, toma esta piedra, tállala, tú me vas a traer un cincel o un martillo, no sé qué herramienta puedas tener, y le vas a dar una forma. Pero si en ese tiempo no hay, obviamente así vamos a estar
como esta especie, ¿no? Golpeando, golpeando, golpeando. Profesor, una pregunta, ¿por qué dice cantos tallados? Porque las piedras las va a sacar de los ríos. De ahí. Por eso dice, ¿no? Primero en fabricar herramientas de piedra, el PV Culture, ¿no? Que va a ser efectivamente que lo van a sacar de las piedras de los cantos, ¿ya? Mira, ¿para qué le sirve la piedra? Mira efectivamente la utilidad. Mira, acá observa cómo sujetan la piedra. ¿Para qué le sirve el pulgar? ¿No? Esos son los Homo habilis, no te olvides. Ahora, vamos a hablar del Homo erectus. ¿Qué tenemos en el Homo erectus? Número uno, mira, surge hace 1.400.000 años aproximadamente. Siempre hay que agregar la palabra aproximadamente, ¿ok? ¿Qué tenemos acá? Se van a encontrar los primeros restos de África, en África, ¿no? ¿En qué lugares? Van a ser los lugares conocidos como el hombre de Pekín en China y el hombre de Java en Indonesia. Aparte de ello, qué más podemos encontrar del Homo erectus? ¿Qué crees tú que ellos aprendieron durante esta época? A ver, y ahí tenemos varias cositas. La agricultura, quizás. Ya, ok, está bien. Uso del fuego. Uso del fuego, muy bien. ¿Qué más? Profesora, una Cocinaba pregunta. sus alimentos. También. Ya, ok, está bien. ¿Qué más? La cocción de ¿Qué sus más podemos alimentos. decir? Profesora, Sí. yo había escuchado de que, o sea, en el Homo erectus se hallaron las primeras evidencias del uso del fuego, pero que eso fue por la caída de un trueno, y entonces Ujú. ese fuego no fueron el Homo erectus quien lo hizo, así una vez que se apagó el fuego, el Homo erectus ya no sabía cómo de nuevo encender el fuego, y ahí pasaron como, creo que el otro Homo y recién, así poco a poco aprendieron cómo hacer que el fuego aprenda. Excelente, Catherine. Justo iba a comentar eso. Excelente. A ver, un ratito voy a escuchar a María. A ver, María, cuéntame. Con respecto a que los Homo habilis eran carroñeros, los Homo erectus, ¿qué eran? Buena pregunta. Ahora, el Homo justo parte mucho del tema del fuego. Y complementando lo que su compañera Catherine dijo, el Homo erectus no va a descubrir el fuego. El Homo erectus domestica el fuego. Y efectivamente, como vemos acá, y ahí vamos a responder también la pregunta que me estás indicando, estos descubren porque efectivamente un rayo cae, de repente como estos andaban en bandas, ya un rayo cae y le llega a un árbol. Ese árbol se prende y todo el grupo de banda va a observar el comportamiento del árbol, qué pasa, por qué se incendia. Y en un instante, ¿no? En un instante, ahí se me fue, ya, en un instante, ellos pensaban que este fuego era el enemigo, porque veían que se aumentaba esta zarza de fuego en el árbol, ¿no? Y entonces empezaron a analizar, y siempre como en una banda hay uno, el valiente le llaman así, va con un palito, empieza a golpear al enemigo, ¿no? Y hay videos, voy a tratar de compartirte el video de cómo acontece este suceso. Profesor, una pregunta. ¿Es el de Humo de Neandertales donde ya se aprende como ya el fuego ya aprender o sea, a domesticarlo ya? Sí, empiezan ya prácticamente a crearlo, así es, ¿no? Por el tema del el golpear el tema de las piedras, ¿no? El chasquido de las piedras. Entonces, para terminar esta pequeña idea, entonces, efectivamente, empiezan a atacar el enemigo, no sé, ni siquiera por decirte que era fuego, empiezan a atacar al enemigo, uno, y efectivamente el enemigo, entre comillas, se apaga, y este homo, esta persona, este especie que había ido a apagar el fuego, va con el resto de la banda. ¿No? Y de repente ese fuego se trasladó a su palo. Bueno, y de así sucesivamente, pues, entre todas las bandas trataban de apagar el fuego, ¿no? Pero cuando ya se apagó el fuego, su enemigo, como dijo su compañera luego, ya no sabían cómo encenderlo. Y pasa años para que luego vuelvan a descubrir a través del chasquido de las piedras, ¿no? El fuego nuevamente. ¿No? Por eso se dice que el Homo erectus no descubre el fuego, sino que domestica el fuego. ¿Por qué? Porque también cuando ya tienen, va a empezar que cuando lo tienen, se dan cuenta, ¿por qué A cocer domesticar, sus profesora, si es dientes. que ellos, cómo?
Empiezan a cocer sus carnes ya en el siguiente Homo neandertales, una vez que aprenden el uso del fuego. Exacto. Y al cocer sus alimentos va a generar de que el hombre, este Homo, ya empiece la modificación de su mandíbula. ¿Por qué? Porque como era carroñero, comía carne cruda, estiraba, la mandíbula se deformaba y era un poco más alargada, ¿no? Y al momento de que ya empieza a cocinar sus propios alimentos, no había la necesidad de estar estirando, no había esa necesidad. Entonces, ya como que la carne era algo más suave, ya como que la carne en cierta manera no era más masticable, era más suave, más sabrosa y le dan un gusto diferente, ¿no? Bueno, entonces, recopilando toda la información, Homo habilis podía elaborar sus herramientas de piedra, ¿no? A través de lo que es la pulición. ¿Qué más tenemos, no? Se dice también que viene de la evolución de los australopitecos también, ¿no? Se dice todavía teóricamente. También se desarrolla el PB ¿no? El tema del tallado que habíamos mencionado. También en el Homo habilis, bueno, es carroñero, podemos decir también que en cierta manera tiene un lenguaje prácticamente onomatopeyo. A ver, ahorita respondo, leo bien tu pregunta, ¿sí? Un lenguaje onomatopeyo entre la A, E, U, porque A, E, U, eso es lo que ellos hablaban, los Homo habilis, ¿no? Entonces, a ver, me dice, ¿puedo entonces, pero entonces el Homo erectus descubre el fuego o el Homo habilis? No, en el caso del Homo erectus, no va a descubrir el fuego, lo va a domesticar. El Homo habilis todavía no entra en ese suceso, ¿ya? Todavía no entra. Este es más antiguo, mira los años de antigüedad, ¿ya? Este lo va a domesticar, más no, no lo va a descubrir, ¿ya? Ahora, tenemos más acá. Acá, bueno, en la cueva de Chukutiens se hallaron las primeras evidencias del uso del fuego. Ahora sí, vamos a descubrir quién va a encontrar, o perdón, quién va a través de los chasquidos de la piedra a descubrir el fuego. Efectivamente, no iba a ser para mí. Sí, ajá. Ya, no te preocupes, que ahí justo llegamos. No te preocupes. A ver, un ratito. Entonces, mira, hablamos del paleolítico inferior. Ahora vamos a hablar del paleolítico medio, donde aquí vamos a encontrar a quién, al Homo neanderthalensis. Hay una gran diferencia física entre el Homo habilis, el Homo erectus y entre el Homo neanderthalensis. Número uno, ya tiene una forma más humanoide, como puedes visualizar. Tiene una forma más humanoide. Como puedes ver, la vellosidad ya empezó a caerse. Como puedes observar, ya la boca, ¿no? La mandíbula no la tiene tan desfigurada. Como puedes observar, se puede ver el rostro ya más claro, ¿no? Y este Homo neanderthalensis se va a surgir hace 250 años aproximadamente, 250.000 años aproximadamente. Y justo mira, ahí respondemos a la pregunta de la compañera. Perfeccionaron el dominio del fuego porque aquí ya lo van a descubrir a través de sus chasquidos. Como este ya tenía la habilidad, como este, número uno, domesticó la piedra. Dos, empezó a darle una utilidad de cazar. Estos van a empezar a hacer, golpear la piedra. Al darle forma a su piedra, va a empezar a ¿qué? No tengo dos objetos a la mano para poderte mencionar, pero cuando empiezan a golpear de esta manera, y cuando empieza a calentar la piedra, ven que empieza a salir algo, una luz diferente en las piedras. Y justo cuando empiezan a hacer este chasquido, bueno, le llama así, empieza a caer uno de esos en las hojas secas, ¿no? Y de repente empieza a prenderse. Y de esta manera se dan cuenta que al golpear piedra con piedra caliente, empieza a surgir. ¿Sí? Por eso se perfeccionaron el dominio del fuego porque ya lo descubren, ya saben cómo sacarlo. Y no solamente eso, te vas a dar cuenta, así como el cambio físico del hombre neanderthalensis, puedes visualizarlo, también vamos a encontrar un desarrollo del cerebro, porque con el tiempo va a adquirir conocimientos, con el tiempo ya va a darse cuenta de las estrategias. ¿Ok? Entonces, cazador consolidado, porque efectivamente ya tiene herramientas,
ya sabe cómo cazarlo. Y, profe, ¿por qué dice que tiene un desarrollo, perdón, un desarrollo del lenguaje articulado? Porque efectivamente este hombre ya no va a ser un lenguaje onomatopeyo, ya no va a decir no, sino que su lenguaje va a ser ta, ta, uga, uga, ¿sí? Porque Eva va a empezar a ¿qué? A tener más el dominio de la lengua. Ustedes se darán cuenta que nosotros en la parte de abajo de la lengua, abajo tenemos una telita. Y esta telita particularmente está separada de la punta de la lengua, ¿ya? Los primeros homos ya tenían la tela pegada a la punta de la lengua. Y por eso que decía ¿no? No era la necesidad de sacarlo, la lengua, ¿no? Y ahora con el tiempo, con ellos, ¿no? Exacto, Catherine. Ahí vamos a llegar también. Exacto. Es el totemismo. Así es, ¿no? Mira, entonces, partiendo del lenguaje articulado, ellos ya van a empezar, ¿no? Ta, ta, uga, uga, uga. Entonces, de esta manera, ¿no? Ta, ta, y va a empezar a trabajar el lenguaje. Realizaron también los entierros de, bueno, ¿por qué entierros? Porque efectivamente se dieron cuenta que cuando alguien moría, no podían dejarlo así en la intemperie. Entonces, la primera forma que hicieron es hacer pequeños orificios en la tierra para poderlos tapar. ¿Por qué? Porque también generaba el tema de la putrefacción, ¿no? Generaba un mal olor. En un inicio tú dirás, pero entonces, ellos se los comían? No, obviamente, ¿no? Porque se empezaron a descubrir ciertos sentimientos. Y ahí también en el hombre neandertalensis se descubre el sentimiento del llanto, ¿no? Porque efectivamente se dicen que perdieron a uno de sus caníbales, sí, también, los primeros somos, ¿no? Hasta Como te el lobo, decía, más o menos. Hasta el lobo. solamente va a ser hasta el hombre, bueno, el neandertalensis hasta la primera etapa nada más. Ya a partir del Homo cromañón, ¿no? Ya no va a ser carroñero, ¿no? Ni caníbal. Entonces, como te venía explicando, ¿qué pasa en ese momento cuando usted me estaba mencionando que a partir del neandertalense se descubre el sentimiento? Porque se da el suceso de que estos, a través de cruzar el río, uno de ellos muere ahogado, ¿no? Muere ahogado. Entonces, la desesperación de eso, se trata de salvarlo, ya era imposible. Entonces, uno de ellos se sienta a la orilla del río, ¿no? Y empieza prácticamente a llorar. El resto se acerca a observar lo que está pasando en sus ojos y prácticamente uno de estos se acercan al ojo y ven que está saliendo agua del ojo y descubren el sentimiento, ¿no? Lo que es llorar. Y de esta manera, pues, ¿qué va a pasar? Empiezan a ver estos cambios, ¿no? Ahora, entonces, a ver qué más tenemos por aquí. Más o menos, no entendí mucho tu pregunta, pero ahorita me la vas a aclarar, ¿ya? Entonces, en el Homo neanderthalensis se van a dar los primeros entierros humanos. Se da el animismo, exacto, como ya lo había mencionado, ¿no? El lenguaje articulado también del tata uga uga, ¿no? Y el creador de la lanza también. El Homo neanderthalensis va a ser el primer creador de la lanza ya perfeccionada, ¿sí? Ya perfeccionada, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente ya pulió bien su piedra, ¿ya? Listo. Entonces, como dice acá, el homianálisis cazador, apariencia robusta. Ojo, cuando hablamos de robusto, no quiere decir que era un hombre fuerte, o sea, un hombre grandote, porque algunos confunden eso, ¿no? Prácticamente era un hombre que ya tenía una apariencia más humana, más que todo, ¿no? Un poco más fuerte, ¿no? Un poco más alto, pero no es que eran tan altos ni tan grandotes, por si acaso, ¿no? Entonces, ahora sí, bueno, perfeccionan ya el juego, ¿qué más tenemos acá? Ok, vamos a avanzar, hoy no me quedé, pero vamos a ver si avanza, ahí está, ahora sí. Luego, ¿qué tenemos? Por último, dentro del paleolítico vamos a tener el paleolítico superior, donde aquí perfeccionaron la piedra, domesticaron el fuego, ya tenían herramientas. ¿Y qué vamos a encontrar dentro del paleolítico superior? Cultos a la fertilidad, si no me Exacto. equivoco.
Así es. Ahorita vamos a ver el detalle de la fertilidad a través de las Venus, ¿no? Te comento, Dayana, lo que pasa que como los primeros somos, la gran mayoría estaba cubierto por vellosidad, era muy complicado de que se pueda visualizar el tema de las lágrimas. Es más, no tenían tanto sentimiento tampoco, ¿no? O sea, era como un ser frío, pero con el tiempo ya, y aparte que no es que se encariñaban entre ellos, ya con el tiempo van a descubrir el sentimiento, el cariño. No sé si de ahí, por favor, busquen, investiguen un poco sobre el tema de Lucy, ¿no? Un Australopithecus Lucy, ¿no? De ahí, si es que nos da tiempito, lo abordamos, ¿sí? Bueno, entonces, por instinto y, claro, y supervivencia, ¿no? En búsqueda de alimento, por eso eran nómades en ese tiempo. Respondía a una pregunta del chat. Bueno, Profesora, una el pregunta. paleolítico, dime. ¿Qué era Cromañón, llamado Cromañón? El Cromañón es conocido como el Homo sapiens, justo lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Es el más El Homo antiguo. sapiens, exacto, va a ser conocido como el Homo Cromañón, así es, ¿sí? Así lo van a conocer algunos, ¿no? Algunos lo iban a llamar como Homo Cromañón o también conocido como Homo sapiens. Esto, mira, y dada la coincidencia, también va a surgir en África, ¿no? Hace más de 100.000 años. Y efectivamente llamado Homo como Cromañón también, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Se va a desarrollar el arte rupestre. Como justo lo habíamos mencionado hace un momento, ¿qué era el arte rupestre? Van a ser las pinturas que estos van a desarrollar, ¿no? Van a desarrollar a través de rituales, a través de actividades que estos van a realizar para que su próxima generación los pueda aplicar, ¿no? Por ejemplo, escenas de cacería, estatuillas femeninas llamadas Venus. Lo que tú ves aquí, que tiene, ojo, la gran mayoría de Venus, hay dos tipos de Venus, ¿ya? La Venus paleolíticos y las otras Venus. Estas Venus paleolítica, va a significar la fertilidad de la mujer. Algunos dirán, ay, profesora, mira qué imagen. Sí, pero va a representar a una mujer, bueno, en ese tiempo, embarazada, ¿sí? Una mujer embarazada. Si te das cuenta, en este caso de la Venus paleolítica no tiene rostro, ¿sí? ¿Y cuánto medían aproximadamente? Se dicen que medían, eran pequeñas, ¿ah? Entre 10 centímetros a 8 centímetros. A la otra vía, 12 centímetros. Son chiquititas. Y obviamente que es piedra, ¿no? Porque ellos estaban trabajando el tema de la piedra, ¿sí? Ahora, tenían arco y flecha porque recuerda que el anterior ya había domesticado el tema de las lanzas, ¿no? Ya fue el creador. En Neandertal ya había perfeccionado el tema de la lanza y el Homo sapiens ya va a tener arco y flecha para sus cacerías, ¿ok? Ah, buena pregunta. En algunos casos, Catherine, sí, y en otros casos no, porque depende mucho el organismo de la mujer en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo era algo, bueno, hoy en día si vamos a dar a luz, ¿no? Te tienen que poner anestesia por el dolor, aparte tienes que llevar ciertos medicamentos, pero en ese tiempo donde no existía nada, efectivamente, bueno, tenían que soportar cierta fuerza de dolor, ¿no? Y algunas morían y solamente quedaba el bebé y tenía que ver el tema de la supervivencia y todo lo demás, ¿no? Ahora, también tenemos acá el Homo, bueno, no, sapiens, conocido como el Homo cromañón, tenemos que realizan, bueno, arco y flecha y realizan también diversos trabajos, ¿no? Y aquí vamos a encontrar también que tienen mayor desarrollo mental. ¿Por qué? Porque efectivamente ya su cerebro ha adquirido diferentes conocimientos. A ver, profesora, el Venus Paleolítico también se llamaba el arte mobiliar, no tanto el arte mobiliar, sino arte cultural para ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente van en cierta manera, este, plasmar la belleza de la mujer al momento de estar embarazada, ¿sí? ¿No? El desarrollo de cómo cambia una mujer normal cuando está embarazada, cómo es el cambio, qué se desarrolla en sí, ¿no? Y luego de estar embarazada, después de dar a su bebé, cómo en cierta manera regresa a su estado natural, ¿no? Ahora, tenemos también, bueno, acá tenemos una Venus paleolítica. Ahora sí vamos a entrar al mesolítico. Piedra media, como lo habíamos visto hace un momento. ¿Qué había hecho para el arte rupestre?
¿ya? ¿Qué había hecho con el arte rupestre? No entendí bien la respuesta, Cassandra. El Homo neanderthal, ¿qué había hecho con el arte rupestre? ¿Cómo que había hecho? O sea, yo entiendo que me dices o qué plasmó o cómo lo plasmó. A ver, me aclaras un poquito ahí la pregunta, ¿sí? Ok, a ver, mientras voy a ingresando, a ver, me dice, ok, ¿qué le plasmó? Plasmó sus actividades y estrategias que éste realizaba, como la caza de la megafauna, de animales grandes, como también la religiosidad. Ojo que también en ese tiempo hacían sacrificios, ¿ya? También hacían sacrificios, por eso es lo que va a plasmar, ¿ya? Ahora, en el Mesolítico, ojo, en el Mesolítico ya no estamos hablando del Paleolítico, ya acabó el Paleolítico. El Paleolítico abarcó inferior, medio y superior. Ahora estamos hablando del Mesolítico, donde aquí hay una crisis de la megafauna con lo que va a pasar en un futuro. ¿Ya? Ok, mira, en el Mesolítico va a haber una economía mixta. ¿Por qué una economía mixta? Porque va a haber lo que es la horticultura. ¿Y qué es la horticultura? ¿Ya? Va a ser horticultura, significa pequeños huertos. Y si yo te hablo que se practica la horticultura, ¿será nomadismo? ¿Qué dices tú? Ya no, sedentarismo. Ahí eran Sedentarismo. transhumantes. A ver, ¿será sedentarismo o será semisedentarismo? Semisedentarismo. Semisedentarismo. Claro. ¿Y por qué? A ver, vamos a analizar. Mira, el tiempo en realidad nos queda corto. ¿Por qué va a ser semi? ¿Por qué no es sedentario y por qué es semisedentario? Porque ellos van a empezar a quedarse por más tiempo en un solo lugar, ya que ellos van a empezar a experimentar con la agricultura y con la Ya, ¿y por Con qué las domesticación de los tierras. animales. ¿Ya? Ok, pero, a ver, mira, y analizando, Vamos a analizar críticamente acá. Ok, se me fue la palabra. Nomadismo es de un lugar a otro. Ellos van en búsqueda de alimento a un lugar, se van a otro lugar. Pero semisedentario quiere decir que practican la horticultura, recogen la cosecha y luego van a otro lugar, recogen la cosecha y se van a otro lugar. O sea, no. Es ¿Qué porque aún pasó en ese momento? no sabían, Todavía digamos, no el tiempo de dominan. las plantas y una vez que cosechaban se iban a otra tierra nueva a usar esa tierra, porque aún no sabían más o menos cómo manejar la agricultura, ¿no? Exacto, muy bien. Porque ellos no sabían que en la misma tierra que ellos habían sembrado, podían volver a sembrar. Pensaban que, uy, ya sembré, se acabó, ahora me voy a otra tierra a sembrar y otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso se va a ser considerado como el semi-sedentario, bueno, sí, semi-sedentario o semi-nómade, ¿sí? Porque todavía no en su cabecita le entró de que esa tierra le podía volver a utilizar una y otra y otra y otra vez. Y mira las aldeas. Ya obviamente va a ser un poquito más, más resistente, pero también va a ser mobiliaria porque efectivamente, bueno, como dicen, yo le digo mobiliaria, ¿no? Aldeas temporales, porque como ellos todavía no descubren que la tierra le va a servir, van a llevarse su casita, sus carpitas para otro lado, ¿no? Partiendo aquí, ¿qué va a pasar geográficamente en el Mesolítico? El cambio climático, Optimus climaticus. ¿Te acuerdas tipo Optimus Prime? Pero este va a ser el Optimus climático. El Optimus climático lleva a la extinción de la megafauna. ¿Por qué? Porque hay un cambio y donde la megafauna no se adapta. No todos los animales se adaptan, ¿no? Y a la crisis de la cacería. Uy, Diosito, se está muriendo este animal. No se adaptó, este mamut no resistió al nuevo calor, porque efectivamente el mamut está cubierto de qué, de pelaje, ¿no? Van a elaborar armas microlíticas. ¿Qué serán microlíticas? Líticas, ya sabes que es de piedra. A ver, Pequeñas armas de piedra. pequeñas, exacto, pequeñas herramientas de piedra, Supongo ¿sí? y asumo que debe ser porque ya estaban empezando a hacer pequeños huertos y eran como herramientas para que le ayuden.
para sujetar palos y para que permitan en cierta manera los huertos, exacto, para parar, por ejemplo, una planta, ¿no? Y no solamente eso, para acá también para sus carpas, ¿no? Para sus aldeas, perdón. Se desarrolla la horticultura, ¿no? Ya te acabo de mencionar en qué consiste la horticultura, ¿no? Que son pequeños huertos, ¿ya? Se desarrolla el matriarcado. ¿Qué será el matriarcado? ¿Qué quiere decir? Que la mujer La lleva mujer como la gobernaba. cabeza de la familia. Exacto. Mira, desde el Mesolítico se va a dar el tema del matriarcado, donde la mujer, bueno, es la cabeza de la familia, pero también puedo Era por añadirle lo de donde la mujer, sanguíneo, ¿verdad? Porque la familia, o sea, no puedes saber quién es el padre, pero sí sabes quién es la madre, algo así. claro, también Minerva es cierto lo que dices, muy bien, porque efectivamente no es que el hombre, ah, ya me voy a hacer parte de mi familia, no, porque en ese tiempo no había esa ley, ¿no? Ya, mira, tenemos un hijo en común, ya tienes que quedarte conmigo. No, en ese tiempo no. En ese tiempo, estos homos, o estos primates, bueno, no homos, por llamarlo así, no tenían hijos con otra, y no había esa necesidad de que se quede perenne con una. Entonces, la mujer, o también pasaba, de que este hombre se iba a casar, podía morir en el intento. Este hombre se iba ya, y se podía demorar días, semanas probablemente. Y la mujer no va a estar sentada esperando, uy, no, ya tiene que llegar a las 2 de la tarde con la comida. No, la mujer también ve la forma ¿de qué? De salir a buscar los alimentos, de ver la forma como criar a su hijo, ¿no? Por eso va a ser considerado el matriarcado. Y voy a tener que acelerar un poco porque son 9:30. Entonces, importancia económica de la mujer, obviamente, ¿no? Ella cultiva, saca los alimentos. Nomadismo, porque ya te lo expliqué, porque efectivamente, ¿no? No se quedaban en un solo lugar, ¿no? A pesar de que tenían las condiciones. Socialmente se organizan en clanes, efectivamente, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos acá? Domestican también las plantas y animales, ¿no? Ya va a empezar la domesticación. Tenemos que se da el tateísmo, creer en totes, ¿no? En unas creencias de dioses para ellos, ¿ya? Mm, claro, porque es que efectivamente ellos no tenían una religión exacta. Exacto, sí, así es. Desde ese tiempo sí se daba el tema de lo que es las deformidades, ¿no? Así es. Bueno, por otra parte también se ve la industria, el microlítico, que ya lo habíamos mencionado, la perfección de la piedra, ¿no? Y se crean las aldeas. Y otro punto muy importante en el mesolítico, chicos, se va a empezar a domesticar a los perros. Sí, vemos que el perro viene de la evolución del lobo, estos van a empezar ya a domesticarlos, no como compañía, los van a hacer también, ¿no? Ok, vamos avanzando un poquito porque la hora nos va a ganar. Mira, una pregunta de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2016, parte 1. A ver, chicos, vayan leyendo mientras que voy leyendo acá los comentarios del chat. A ver, ya, ahorita responde. Ya. Ajá, voy a escribir la respuesta por el chat también. Voy a dar unos minutos para que por favor puedan responder esta pregunta. Ya. Y ahora respondo lo que es la pregunta que me acaban de hacer en el chat. ¿Ya? ¿Listo las respuestas por el chat? Muy bien, tengo 12 respuestas de 90 y tantos. ¿Ya? ¿Listo? Vamos 17. Ya, ok. Bueno, mientras van escribiendo la respuesta, nomadismo viene de nómade. Nomadismo viene de nómade, que van de un lugar a otro. ¿Ya? Ok, varios coinciden con, a ver, también, ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Ajá, voy a leer a ver, en el Perú, ¿cuál es la primera evidencia de algún homo? A través de las cuevas, ¿no? Las cuevas de Paicaycasa, Piquimachay, Toquepala, Lauricocha, ¿no?
entre otros. Ok, voy a leer la pregunta, dice. En el paleolítico, ok, paleolítico que se divide en tres, ¿no? Superior, mira, estamos hablando del paleolítico superior, la última etapa. Los hombres prehistóricos, ¿ya? Tallaron en piedras, huesos o marfil y estatuillas femeninas, ok, que hipotéticamente estuvieron relacionados, uy, qué facilito, la sé, pues a ojo cerrado, chicos, ¿no? Súper, 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 pero very, very easy, muy fácil, muy bien. Ahora sí, terminamos el paleolítico, terminamos el mesolítico y vamos a entrar al neolítico. Voy a acelerar un poquito porque la hora nos va a ganar. Como te dije, neolítico viene de piedra nueva, nueva piedra, neo, nuevo, lítico, piedra. Partiendo de acá, bueno, del neolítico, ¿ya? Del neolítico. ¿Qué tipo de economía va a ser? No me mencionó a mí la economía de lo que es el mesolítico. En el mesolítico va a tener una economía mixta. Y el neolítico, como es una piedra nueva, la economía va a ser productiva, porque el ser humano va a producir sus propios alimentos, ¿sí? La revolución del neolítico va a ser la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Porque ya va a ser sedentario, señores, porque ya tiene su lugar y descubre que en la misma tierra va a poder cultivar una y otra vez y va a empezar a criar los animales. Revolución neolítica, agricultura y ganadería, economía productiva, el hombre se vuelve sedentario, se queda en un solo lugar para poder ver el tema de la producción de la ganadería y la agricultura, ¿ok? Había una pregunta que me decían de cómo era el tema de la agrupación de las bandas y las tribus, ¿cierto? En el tema de las bandas era entre 17 a 28 y las tribus en un poquito más menos, una menos cantidad, ¿no? Entre más o menos 8 a 10 individuos. Socialmente se organizan en tribus. Mira, el excedente productivo, mira cómo lo trabaja, ya le están dando un acabado especial al tema de la ganadería. Y para esto, mira lo que tiene en su mano. Ya perfeccionó la piedra, ya le dio una importancia más, le dio un acabado final y que le va a permitir para él labrar la tierra, ¿no? Cortar lo que son los excedentes. Mira, acá puedes visualizar las herramientas que estos ya tenían. Piedra, 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 palo, 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 ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos acá al neolítico, vamos a avanzar un poquito más. Otro, la agricultura se inició hace 8.000 años aproximadamente. Y mira, aquí vamos a entrar, no te asustes, ¿ah? Acá vamos a entrar en un mapa para especificar bien el tema de la media luna fértil, ¿ya? ¿Y qué va a ser eso? Donde se van a ver los desarrollos, ya de la producción, o cercano oriente, que va a ser en Egipto, Irán, Palestina. No solamente eso, la media luna se va a dar, bueno, en el tema de Mesolítico, Egipto, China, México, Perú e Irak, ¿no? Ahí lo vamos a ver. ¿Y cómo va a ser el tema de la producción? A través del trigo y la cebada, fueron los primeros cultivos. Acá podemos ver, ¿qué es los palafitos? Son las casas elaboradas con madera, ¿no? De altura sobre todo, porque mira, así tipo en la selva, que vemos que las casas son elaboradas con palos de madera y son un poco más altos, así es el palafito, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Justo aquí vamos a abordar un poco de lo que es la media luna, ¿ya? Lo que es la media luna. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente, centros originarios de agrícolas, ¿ya? Acá tenemos el mapa de América, ¿ya? Acá tenemos el mapa de América, perdón, el mapa mundi, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Los continentes, América, África, Europa, Asia, y tenemos los océanos. Pero, ¿qué encontramos acá? Habíamos hablado de la famosa media luna, ¿no? ¿Que en dónde se vamos a encontrar? Número uno, lo encontramos aquí, mira, en este, uy, acá está. Media luna fértil, acá está. ¿Qué van a ocupar algunos países? Sobre todo lo que es el mesolítico, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque acá se va a dar las famosas producciones agrícolas. ¿Qué más tenemos? Tenemos en China también las otras producciones. La tenemos también ¿en dónde? En la India, tenemos también en los Andes peruanos, algunos decían en Caral también, específicamente, y tenemos también en América Central, bueno, perdón, América del Norte, por llamarlo así, ¿no? En Mesoamérica, también conocido, Mesoamérica, ¿ya? En estos 4 puntos, 5 puntos que tenemos acá, uy, se fue. En estos 5 puntos va a ser ubicados los centros originarios agrícolas, conocido también como la luna fértil,
¿no? Acá tenemos, en cierta manera, va a dar inicio de todo lo que es la parte agrícola y la producción. Con el tiempo, obviamente, este tema de la producción va a ir agrandándose y ya se va a ir haciendo como un intercambio, ¿ya? Ahora, seguimos en el neolítico, seguimos en el neolítico. División social de trabajo. Obviamente ya se le va a dar un rol a tanto a la mujer como al hombre y al niño, ¿ya? Ahora, aldeas permanentes. Ya no van a tener esas aldeas tipo de los paleolíticos, de los filolíticos, que las aldeas con altura, no. Profe, pero también se dice que las aldeas con alturas, ¿no? Los paleolíticos, que en cierta manera eran porque se alojaban en lugares que abundaban de agua. También, y no solamente eso, también me mencionaron que también por el tema de la ubicación de la tierra, ¿no? Que no era tan estable y habían constantemente salidas de los ríos, también es eso. Ok, ahora, en la división social se va a dar el tema, como te dije, se le va a dar rol a la mujer y al hombre, pero también se le va a llamar como ya agricultores, porque ya no va a ser el tema de la horticultura, no va a ser en pequeños terrenos, pequeños espacios de tierra, sino va a ser en amplios, como en la actualidad, ¿no? Cuando vamos a ver a los señores de la agricultura, los campos son más amplios, ¿no? Ganaderos, artesanos, ¿por qué? Porque van a producir efectivamente sus propios utensilios, ¿no? Para transportar el agua, para alojar para alojar ciertos alimentos, para preservarlos, ¿no? Aparece la famosa propiedad privada, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Van a iniciarse con la revolución urbana. Se van a formar entre famosos pueblos, ¿no? Entre ellos van a poblarse, van a protegerse. Y ahí ya va a ser más la cantidad de ciudadanos. Las primeras ciudades, ¿no? ¿Cuáles son las primeras ciudades? Tenemos a Catal en Turquía y Jericó en Palestina, ¿no? Se dice que se mantienen aún las estructuras de estos, ¿ah? Se mantiene la estructura de estos en la actualidad. Ahora, y las construcciones megalíticas. Otra vez encuentro la famosa palabra líticos. ¿Qué era lítico? Piedra. Piedra. Y mega. Grande. Enorme. Grande. Grandes piedras. Construcciones de piedras grandes. Mira, en la actualidad se dice, bueno, yo no creo en eso porque siempre me baso en la historia, en las teorías. Bueno, yo no sé por qué se basarán en eso, pero bueno, te los comento, que dicen que esas construcciones de los megalíticos están elaborados no por el ser humano, porque el ser humano no tiene la capacidad ni la fuerza para hacer esto. No, que sí lo han hecho los extraterrestres, los ovnis. Bueno, ya es un comentario un poco descabellado, porque probablemente alguien puede decir, no, a mí me han comentado que esas construcciones de Mervin, Dolmen y Cromlech fueron elaboradas por los extraterrestres. Mira, en realidad puede ser, pues puede ser lo que tú me dices, pero científicamente, teóricamente, a través de las fuentes arqueológicas, fuentes escritas y todo lo demás, estos van a simbolizar ¿qué? Algunos acontecimientos de los años pasados. Obviamente porque el hombre, hasta para hacer el Machu Picchu, que son los lugares llenos, prácticamente este lugar está lleno de piedras, no por las construcciones, eran hombres fuertes y utilizaban bastantes estrategias. No había excavadora, no había maquinarias pesadas, pero estos, entre ellos, trabajaban en la fuerza para poder elaborar las construcciones. Bueno, y aquí las construcciones megalíticas, las piedras grandes, se van a representar a través de famosos rituales, Mervin, tiempo solar, porque efectivamente era como si fuera uno de los primeros relojes antiguos. El Dorme, fines funerarios, ¿no? Con el tema de los entierros también. Cromlech, observatorio astronómico, porque tenía una visión desde la parte de arriba, cómo se visualizaba. Igual acá, ¿no? Cómo en cierta manera la luz solar pasaba por estos espacios y efectivamente evidenciaba un lugar astronómico. Vamos a pasar esta parte de la retroalimentación para entrar rápidamente al poblamiento americano. ¿Sí, chicos? Cuando hablamos del poblamiento americano, ya vamos a ver cómo este Homo sapiens sapiens llega a América. Pero, profesora, ¿quién lo dice? Vamos a encontrar aquí diferentes personajes que van a dar teorías de cómo el hombre va a llegar a América. Profesora, ¿cómo llegan?
A ver, el hombre va a llegar caminando, pero también va a llegar a través de embarcaciones. Bueno, no barcos, no se llama barcos, se van a llamar balsas de las piraguas de Balacín. Y eso lo vamos a ver, ¿no? Ahora, vamos a ver también las teorías oceánicas. Empezamos, ¿ya? ¿Qué es el poblamiento americano o el poblamiento de América cuando este homo llega a poblar América? ¿Ya? Empieza a habitarlo. Después de tanto caminar, encontró un territorio, encontró un lugar ya con nuevos climas. Es el proceso de migraciones que condujo al hombre Homo sapiens al continente americano, en búsqueda de nuevos territorios, nuevos climas, ¿no? Contexto, ya no había tanto lo que es la megafauna, ¿no? El contexto climatológico fue la glaciación de Wisconsin, la última glaciación, ¿no? De Wisconsin. Esta migración fue realizada por bandas y cazadores y recolectores que buscaban su subsistencia. Bueno, efectivamente, ¿no? Estoy alejándome de la glaciación, estoy alejándome del Pleistoceno, porque en América se está dando el Holoceno, el cambio, ya el calentamiento, ¿sí? Entonces, teorías científicas sobre el poblamiento americano. Te lo mencioné en un inicio cuáles eran algunas teorías. Partimos, teoría, te lo voy a dar como pinzadita, ¿sí? Teoría autotonista, tenemos a Florentino Mellino, conocido como el loco de los fósiles. ¿Por qué se le llama loco de los fósiles? Porque él quería evidenciar que África no era cuna de la humanidad, sino que América y sobre todo las pampas argentinas era cuna de la humanidad. Florentino Mellino nos menciona que América es cuna de la humanidad, el origen del hombre está en las pampas argentinas. Aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque él había encontrado fósiles, ¿no? Y decía, no, mira, que encontré un fósil. Entonces, todo el mundo, uy, no, si Florentino Mellino encontró fósiles, ¿no? Ahí, entonces, América es cuna de la humanidad, no África. Pero cuando se aplicó el carbono 14 para ver el tema de la antigüedad de estos restos, ¿ya? No eran tan antiguos como los de África. Profe, ¿y qué tipo de restos encontró? Ah, encontró fémurs, encontró restos craneanos, ¿no? Pero no eran tan antiguos. Ya, pruebas, restos predecesores del hombre, ¿no? Planoangulados, las vértebras, ¿no? Correspondientes a los estratos de la era terciaria, más no era la era más antigua, ¿no? Acá tenemos a Alex Hardikla, dicen, Alex Hardikla le dijo, no, esa teoría fue refutada, ¿no? Porque no es posible por los años de antigüedad, ¿no? Exacto, no todos, Yasmin, no todos eran restos de humanos, sino que también algunos pertenecían a la megafauna, ¿no? Claro, que se evidencia que algunos animales de grandes tamaños llegaron acá, ¿ya? Entonces, Alex Hardín le dijo, no, Amellino, estás equivocado, ¿no? Porque esto dice, estos restos no son terciarios, no eran humanos tampoco, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Después de Florentino Mellino, no te olvides, Florentino Mellino, teoría autoctonista, ¿ya? Tenemos ahora las teorías inmigracionistas. Inmigracionistas, ya no es. Profe, entonces, una pregunta. ¿Teoría autoctonista puedo llamarlo como teoría, como algo local? Sí, porque pertenecía a nuestro continente. Y que tenemos acá, teorías inmigracionistas, vamos a hablar del extranjero, ya fuera de. Teoría asiática, mira, ¿quién? Alex Gardicla se dice, y en realidad la teoría más acertada hasta hoy entonces es la teoría inmigracionista de Alex Gardicla, ¿no? La teoría asiática. Se dice que nosotros provenimos de Asia, el famoso monorracial. ¿Por qué? Porque efectivamente por nuestros rasgos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco. El hombre llega de Asia, mira, cruza el estrecho de Bering, ¿no? Cruza el estrecho de Bering. El hombre llegó de Asia en oleadas sucesivas, cruzó el estrecho de Bering durante la última glaciación. ¿Cuál es la prueba? Se dice que efectivamente cuando estas especies nacen, ya esta especie, bueno, perdón, se dice cuando el bebé nace, nace con una famosa mancha, la famosa mancha mongólica, ¿no? Que es una pequeña manchita color verdosa, moradita en la parte de atrás, ¿no? Que con el tiempo se borra, ¿no? Y no solamente eso, la similitud física entre los asiáticos, los famosos pómulos, ensanchamiento de pómulos, ¿no? El cabello lacio, ¿no? Y bueno, acá la mancha mongólica. Mira, acá hacen un cuadro comparativo de ello.
¿sí? Y acá tenemos el mapa de cómo efectivamente, Alex Kardikla dice, ¿no? Que el hombre sale de Asia, empieza a poblar Norteamérica y llega a América del Sur, ¿no? Bueno, no tanto, no tanto, Yasmín. En algunos casos, bueno, se dan los recién nacidos, se dice que dura a lo mucho, un mes, 2 meses. Bueno, puede ser que hasta los 10, podría ser. Hay algunos bebés que nacen con la manchada en la parte de la espalda, en la parte de las pompitas, o en la parte del hombro, o también en la parte de atrás de la cabecita, ¿no? También. Ahora, vamos a pasar a otra teoría. Tenemos la teoría oceánica. Como te dije en un inicio, no solamente este ser va a cruzar el estrecho de Bering, ¿ya? Para llegar a América, no, sino que también acá Paul River me dice, no, sino que el hombre va a crear las famosas balsas, las famosas piraguas de Balacín. Estos, bueno, acá no creo que te han anexado, ¿no? Las piraguas de Balacín van a ser pequeños, no, troncos resistentes amarrados con fibra vegetal para que estos puedan cruzar. Ahora, ojo, recuerda lo siguiente, no es que ellos tenían un mapa, oye, vamos a poblar América, porque ellos no sabían lo que había más allá, simplemente estaban huyendo de este periodo del Pleistoceno, querían huir del frío. Y entonces acá Paul River va a dar la ruta asiática. No fue la única, ¿no? Porque te dice, va a haber dos rutas, ¿no? Las melanésicas y los polinésicos. Ambos de estos van a cruzar el Océano Pacífico. Uno, la melanésica va a llegar a América Central. Cuando me refiero a América Central, va a llegar a Panamá y a México también. Pero también los polinésicos van a llegar ¿por dónde? Por la famosa Isla de Fuego. Así es, ¿no? Entonces, Paul River, ¿no? Ya te acabo de mencionar, da la ruta asiática, no fue la única, se va a dar los polinésicos y los melanésicos. Unos van a ser de piel negra y otros de piel blanca, ¿no? Entonces, ¿no? Cruzaron el Océano Pacífico en canoas, ¿no? Conocidos como piraguas de Balacín. ¿Qué pruebas, profesora? Necesito una prueba para evidenciar de este acontecimiento. Se dice que se encontraron, ¿qué? Mosquiteros, ¿no? Esto que tú ves acá, estos, hamacas, ¿no? En Centroamérica, aquí lo van a encontrar, ¿no? Preparación de la pachamanca también, ¿no? Semejanza entre el quechua arcaico y los polinésicos. Bueno, ahí después vamos a detallar un poco sobre el lenguaje que van a desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El polinésico inga significa jefe, el pucará fortaleza y humaca camote, ¿no? Los polinésicos, ¿no? Bueno, y aquí, ¿qué más tenemos? La expedición de Tiki, ¿no? Que en cierta manera va a lograr navegar del Callao a la Polinesia, ¿no? Acá tenemos una pequeña experiencia. Teoría australiana. Mira, tenemos cuántos acá que van a presentar teorías. Este va a decir, no, el hombre no viene de América, el poblamiento americano, perdón, la cuna de la humanidad no es en América, tampoco vienen de Asia, tampoco vienen, no son ni melanésicos ni polinésicos, sino que Méndez Correa, ¿no? Dice, no, el hombre va a salir de Australia para poblar América. ¿Ya? ¿De qué? ¿Cómo así? Porque valiéndose de las islas de Auckland y la Antártida, van a cruzar, ¿no? La Antártida, no por acá, van a pasar por la Antártida y van a llegar también a las Islas de Fuego, aprovechando los óptimos climáticos, el cambio climático que se desarrolla. ¿Y cuáles son las evidencias? Mira, Antonio Méndez Correa menciona que las evidencias que se van a encontrar son a través de ¿qué? De estas pequeñas herramientas, ¿no? Que eran para cazar y sus pequeñas aldeas. ¿Ya? Decía, ¿no? Semejanza del grupo sanguíneo. Se parecen el tipo de sangre. ¿No? El uso del boomerang. Este es el boomerang, ¿no? Una herramienta para cazar que tenían ellos. Y chozas en forma de colmenas y resistentes al frío, ¿no? Ok. Ahora, chicos, mira, justo hemos llegado a tiempo. A ver, tenemos aquí una profesora. ¿Quién dice que sobre la teoría? Ya, parece un intensivo, ¿no? Parece un intensivo. Ahora te voy a aclarar tu pregunta, Paul, no te preocupes. Sí, mira, en realidad he tratado de hacerlo lo más dinámico posible, chicos. He tratado de hacerlo más entretenido para que podamos comprender desde el inicio, ya, de cómo se originó hasta todas las teorías. Espero que te haya gustado, pero no quiere decir que acabó la clase, no. Vienen tus preguntitas de rigor, esas preguntas que tienes que desarrollarlo
right now, en estos momentos, ¿ya? Voy a activar las preguntas. No te preocupes, Cassandra. Mira, no es que, mira, simplemente sé que pueden ser muchos puntitos específicos, pero acuérdate lo siguiente. Este PPT lo voy a compartir, chicos, lo voy a compartir ahí en su plataforma para que los puedan leer, ¿ya? Las preguntas que van a desarrollar ahorita, en su plataforma son 3 preguntas y no te voy a dejar solos. Vamos a ir juntos a desarrollarlas también. Pero te vas a dar cuenta que no son complicadas, ¿ah? Voy a compartirlos para que las puedas tener. Y en realidad, chicos, es algo que tú tienes que estar leyéndolo ya constantemente, porque en realidad estos temas son temas básicos, básicos. Yo te recomiendo que adquieras, mira, yo te sugiero, cuando vayas a la academia un tiempo, date un salto en la academia y adquiere los libros de la academia, porque acá también contamos con los libros de la Academia Historia Universal, Historia del Perú, libro de Humanidades, que también están también los temas resumidos, ¿no? Ahora, sí hay formas y estrategias para poder aprenderlo, ¿no? Ahora, también hay videos, los voy a compartir para que sea más sencillo para ustedes, ¿ya? Entonces, en estos momentos, no te asustes, voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde se fue mi pantalla? ¿Dónde estás? Voy a compartir las preguntas para poderlas desarrollar, ¿ya? Ujú. Y ahora sí, ya. Yo sé que vas a dar una buena práctica en estos momentos, ¿sí? Y es más, trata de revisar la grabación de esos momentos para que te sirva como una retroalimentación, ¿sí? A tus aprendizajes. Ya tenemos aquí activados. Vamos a partir de la pregunta número 1. A ver acá, evaluación en línea de historia, ya semana número 2. El tema es comunidad primitiva. Primero te voy a leer la pregunta. Mira, Homo erectus, partimos del Homo erectus, desarrolló un conjunto de avances que contribuyeron al proceso de hominización. Entre estos podemos mencionar, a ver, voy a activarla para que puedas responderlo. A ver, mira, Homo erectus, acuérdate, el Homo erectus, ¿en dónde se encontraba? Ah, ya, sí, en el Paleolítico inferior, en el Paleolítico inferior. ¿Y qué teníamos aquí en el Paleolítico inferior? A ver, teníamos al Homo habilis y al Homo erectus, ¿no? Cazador por primera vez, por ejemplo, ¿no? También tenemos que, bueno, primera salida de África también tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos del Homo erectus? ¿Qué tenemos acá? Los entierros, no todavía. Las primeras pinturas rupestres, analizamos acá. El uso inicial del fuego, a ver, recuerda un poquito. Las primeras herramientas líticas o los megalíticos. Megalíticos, piedras grandes, todavía no, eso no lo hemos, eso es al final, ¿cierto? Ok, creo que te di el tiempo suficiente. Vamos a ver el reporte. A ver, vamos a ver aquí. Ajá. Tenemos aquí que 41 alumnos mencionaron, bueno, marcaron la respuesta correcta, ¿no? A ver, acá tenemos 18 alumnos que todavía están en duda y bueno, algunos que no pudieron dar todavía, ¿no? La respuesta correcta, ¿cuál sería, chicos? A ver, uy, se me fue. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta de la primera pregunta? El Homo erectus desarrolló un conjunto de avances. ¿Cuál es? Al ojo, nada más. El fuego, fuego. El uso inicial de El fuego. el fuego, así es, ¿no? ¿Te acuerdas que estamos hablando del Homo erectus? Exacto, donde empieza ya a darle el uso al fuego, ¿no? Muy bien. Segunda preguntita, a ver, los planteamientos de Alex Jardicla son conocidos también, a ver, los últimos que hemos hablado de poblamiento americano, ¿ya? A ver, te activo. Alex Jardicla. Florentino Mellino era de la teoría autoctonista. Después seguía Alex Jardicla, que refutaba a la teoría de Florentino Mellino. ¿Ya? Son conocidos también como la teoría africana, australiana, polirracial, monorracial. ¿Te acuerdas que te había dicho de Asia? Ya, ahí acuérdate un poquito,
Ya, te voy a dar unos segundos. Disculpen. Ya, a ver, ya estamos aquí. A ver, vamos a ver, compartir el reporte en unos segundos. Listo. A ver, vamos acá, ver las respuestas. Tarán, tarán, tarán. Uy, 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 me preocupa. A ver, ¿qué tenemos acá? 32 y 34. A ver, vamos a aclarar esta pregunta de Alex Cardicla. A ver, vamos acá. A ver, aquí tenemos. Habíamos hablado, te dije, Alex Cardicla, monorracial, que el ser humano provenía de Asia, ¿no? Mono uno, una raza. Mono una, racial, la raza, una raza. ¿No? ¿Por qué? Porque efectivamente una raza de que teníamos los pómulos ensanchados, teníamos la similitud de la mancha mongólica, ¿no? Entonces, chicos, hay que reforzar un poco más esto y hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Ok. Siguiente pregunta. Uy, se me fue otra vez. Ahí. Última pregunta, chicos. A ver, esta ya la activé, ¿no? Según la hipótesis de Paul River, el poblamiento del continente americano se produjo a través de ¿qué? Paul River, ¿te acuerdas? Paul River. Había uno que hablaba de que no venían por el estrecho de Bering. A ver, vamos a activarla. Ahí está. Acá era monorracial, ya está. A ver, según la hipótesis de Paul River, el poblamiento del continente americano se produjo a través del Océano Pacífico, Estrecho de Bering, la Antártida, Groenlandia, de la Patagonia. ¿Cómo fue? Las canoas va a ser el medio por el cual se va a trasladar, ¿no? Pero ¿qué hace ahí? Ahí vamos a llegar, Cassandra. Vamos a ver aquí. Vamos a ver el reporte. A ver. Ajá. Tenemos a Cassandra, que justo, bueno, en primer lugar, luego tenemos a María Belusca y tenemos a María Camila. La respuesta, acá tenemos 49 que colocaron bien. Ok. Vamos a dar aquí la respuesta a la última pregunta que tenemos, ¿no? Paul River, para que todos puedan visualizarlo acá. ¿Dónde estamos? Acá está. La teoría oceánica, donde había dos, el melanésico y el polinésico. ¿Ellos qué hacen? ¿Qué cruzan? El Océano Pacífico. Claro, cruzan el Océano Pacífico. ¿Y cuál es su medio por el cual estos cruzan el Océano Pacífico? Son las famosas balsas, ¿no? Las pequeñas balsas, canoas, conocidas como piraguas de balacín. ¿Te acuerdas que te dije que eran tronquitos de madera amarrados con fibra vegetal? ¿Sí? Ok, chicos, miren, yo sé que probablemente la información sea muy amplia, ¿ya? Yo sé que la información sea muy amplia, pero yo les voy a mandar esta información para que los puedan revisar nuevamente, ¿sí? Hay algo que yo siempre digo en la clase, y creo que esta clase me salté decirlo, me olvidé, pero te lo voy a recordar, ¿ya? Yo quiero que aquí aprendamos. Aquí no vamos a encontrar respuesta mala. Acá estamos para aprendernos. Si te vas a equivocar, equivócate aquí conmigo. Aquí podamos equivocar una o dos veces, pero aprendamos de estos errores, ¿sí? Uy, no, me equivoqué, entonces tengo que reforzar más este tema. Ahora, ya sé cuál es mi debilidad, sigo leyendo, busco una información, otra información y otra información. Ya para la siguiente no puedo volverme a equivocar en lo mismo, ¿sí? Bueno, chicos, le agradezco a cada uno de ustedes. ¿Se lo voy a compartir? Sí, por supuesto. Mientras que se van despidiendo la coordinadora, lo voy a mandar por el chat o lo voy a subir a su material también acá porque me permite subir materiales, videos y material físico para que puedan revisarlo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Listo. muchas gracias. Sí. Y les recomiendo que puedan adquirir los libros también de la academia porque también ahí también está todo resumido. Todo está resumido Y si también, ¿no? está bien ese de Poblamiento los americano. dos, que tiene dos tomos, que ese es el que yo tengo.
Sí, hay otro que es el tomo de humanidades que también está bien completo, ¿no? Sí, son 2 tomos. Miss, ¿ese Ujú, libro es de la editorial Lumbreras o es de la Dunin? sí, no, de lumbreras, ¿sí? De lumbreras. Aunque también hay otro editor, dentro de la de la academia hay este libro de humanidades que justo su compañera está mencionando, que es un poco más ancho y tiene bastante información. ¿Sí? Igual yo le voy a subir ahora los materiales para que puedan reforzarlos. ¿Sí, chicos? Bueno, les agradezco, espero que hayan comprendido ciertos puntos. No te preocupes si no lograste apuntar todo, porque recuerda que es un proceso. Igual ya leyendo más información vas a poder abarcar más. ¿Sí? Gracias por todo, espero que la clase te haya gustado y nos estaremos viendo en otra oportunidad. ¿Sí? Cuídense, chicos. Muchas Hasta luego, gracias. mis Muchas gracias, gracias. Miss. Muchas Hasta gracias, luego. Miss. Gracias, Miss, Dani. buenas noches. Buenas noches, profesora.